Estamos en Colosenses capítulo 2, verso 8 adelante, y aquí vamos a encontrar tres serias advertencias a los colosenses. Cuando hablo de serias no exagero, hermanos. ¿Por qué? Porque en cada una de esas advertencias se encuentra un verbo imperativo, lo que refleja ¿qué cosa? Urgencia. Refleja urgencia y el énfasis que Pablo da a estas palabras para que la iglesia tenga sumo cuidado. En el verso 8, por ejemplo, dice: mirad que nadie os engañe. Ahí está. Verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue. Y el verso 18 nos dice: nadie os prive de vuestro premio. Tres advertencias. El día de hoy probablemente solo desarrollaremos la primera. Versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí la advertencia tiene que ver con el cuidado de qué. ¿Cuidado de qué? De que nos engañe por medio de qué. De filosofías. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La advertencia tiene que ver con el cuidado de las filosofías. A lo largo de la historia, hasta el día de hoy, la filosofía siempre fue atractiva. Siempre fue atractiva debido a la retórica, a la buena retórica que se usaba para presentar sus ideas y pensamientos. Esa buena retórica hace que la gente se quede anodada o muchas veces cautivada. Y es más, yo podría decir que el verso o la palabra que nadie os engañe tiene como raíz ese pensamiento, que nadie os cautive. Pero eso era la filosofía desde antes. La etimología de la palabra filosofía viene de dos vocablos griegos: filos y sofía. Filos y sofía. Filos, ¿qué significa? Amor. Sofía, sabiduría. Entonces, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. La filosofía, hermanos, es un área de estudio relacionada ¿con qué? Con el conocimiento, con el pensamiento, con la lógica y la razón. Y desde el principio busca responder preguntas fundamentales de la vida, de la existencia, y también analiza las cuestiones relacionadas con la ética y la verdad. Eso es la filosofía desde el principio. Dentro de los famosos filósofos de la historia, ¿alguien sabe de aquellos? Son los griegos, ¿no? Sócrates, ¿qué más? Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Sócrates era maestro de Platón, o fue maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles. Este Sócrates es a quien se le atribuye esa frase muy conocida, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Y Sócrates por qué año vivió? Más o menos 400 años antes de Cristo. Y ahí se iniciaban las filosofías. Ahí estaban. Y ahí discípulos tras discípulos. A lo largo de la historia hay muchos filósofos, seguramente. Ahora, la filosofía fue importante, hermanos, y probablemente seguirá siendo, porque su estudio, el estudio de la filosofía, abrió muchos campos relacionados, como la religión, la política, las matemáticas, la sociología, la biología, la lingüística, la economía, el arte, y etcétera. ¿Se da cuenta? La filosofía
ya desde aquellos tiempos, de tiempos bíblicos, seguramente era necesario, era interesante, era importante. Así que lo que Pablo tiene en mente, aquí, no es el rechazo. Quiero que usted sepa, aquí lo que Pablo tiene en mente no es el rechazo así en sí a la filosofía, sino a la enseñanza del grupo religioso en ese momento, que era un grupo religioso sincretista, que ignora la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de sincretismo o de sincretista, quiere decir que era una religión que combinaba todas las ideas y pensamientos de varias religiones. Entonces Pablo está ahí, no va contra la filosofía en general, no, sino contra esas enseñanzas de este grupo de religiosos sincretistas. Quiero que usted se vaya situando. El hecho de haber llegado a Cristo nos proporciona, hermanos, y aquí ya quiero que usted vaya entrando en los pasajes o en el mensaje. El hecho de haber llegado a Cristo nos proporciona un peldaño mayor. El hecho de haber llegado a Jesucristo nos proporciona, hermanos, nos posiciona en un peldaño mayor. La sabiduría humana, hermanos, es inferior a la sabiduría de Dios. No de nosotros, no quiero decir eso, no de nosotros, sino que la sabiduría humana es inferior a la sabiduría de Dios. Filipenses, por favor, acompáñeme a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Qué interesante, estas mismas palabras también lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, una vez más, resalto esta parte: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estas cosas lo estimaba por basura. Estas cosas, por el conocimiento, en comparación del conocimiento de Cristo. Una vez más, porque quizás nos hagamos la pregunta, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Pues ahí está, versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esta era la hoja de vida de Pablo, y si nosotros viviéramos en esa época, seguramente esto era admirable. Flavio Josefo, fue un historiador de la época, fue un historiador judío de la época. Y este historiador del primer siglo posicionaba a los judíos, escuche bien este dato, posicionaba a los judíos como filósofos religiosos superiores a los griegos. Filósofos religiosos en cuanto a la relación con Dios, superiores a los griegos. Y describió como escuelas filosóficas ¿a quiénes? A los fariseos y a los esenios.
Usted ya ha escuchado de los fariseos, ¿no? Se encuentra ahí en la Biblia. También los saduceos. Los esenios no se encuentran, pero Josefo muchas veces va a citar de este grupo judío. Y decía, él citaba, decía, estos son escuelas filosóficas. Escuelas filosóficas. Los fariseos. Entonces, Pablo o Saulo era considerado en su época, él se veía y lo veían los demás como un filósofo. Claro que sí. Sin embargo, todo eso en comparación con Cristo, ¿qué dice el texto? Era tenido, fuerte la palabra, pero eso era. Es lo que describía, es lo que sentía, es lo que había experimentado Pablo en comparación a las muchas ideas y pensamientos. Como ya hemos visto, el gnosticismo era un movimiento que dijimos, ¿se acuerdan? Casi en la segunda prédica de estas 10 que llamamos. El gnosticismo era un movimiento religioso filosófico, ¿sí? Era un movimiento religioso filosófico, practicado principalmente por ¿quiénes? Por los griegos, por los atenienses, por los de Europa. No, ¿sabe quiénes? Practicado principalmente por los judíos, quienes hablaban de un conocimiento, ¿qué cosa habíamos dicho? De un conocimiento superior de Dios, ¿no es cierto? Y que solo unos pocos alcanzarían o alcanzaban, y que además, ¿saben qué hacían estos grupos gnósticos? Imponían algunas normas, algunas reglas a sus miembros. Este pasaje, regresando a Colosenses, capítulo 2, este pasaje nos muestra implícitamente las falsas enseñanzas específicas de este grupo. ¿Ya? Este pasaje nos va a mostrar implícitamente las falsas enseñanzas de este grupo, a las que Pablo va a refutar, enseñando la verdad. La primera se encuentra en el verso 9 y 10. Dice el verso 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros ¿qué? Estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, lo que Pablo está refutando, y en apariencia los gnósticos, los religiosos filósofos estaban enseñando, era que faltaba algo, ¿no es cierto? Que hacía falta algo, que no bastaba el decir que Cristo era mi salvación. Entonces aquí vemos que Pablo dice: estáis completos en él. No falta un conocimiento extra. ¿Tú quieres ser de Dios? ¿Tú quieres ir a Dios? Pues recuerda estas palabras que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más Pablo va a enfatizar aquí la deidad de Cristo. Una vez más Pablo va a enfatizar la deidad de Cristo. Que en él habita, ¿qué cosa dice? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa la totalidad de Dios. La totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesucristo, hermanos. Sépase eso, enfatice eso, remarque eso en su conocimiento bíblico, remarque. Cristo no es creación de Dios, ya lo hemos visto. Cristo es Dios.
Mateo 1:23. Mateo 1:23. Y seguro van a ser apropiados estos versos, que usted lo anote si usted no conoce todavía estos versos, pero mire lo que dice Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otro verso más, por favor. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice: yo y el Padre uno somos. Otra vez, yo y el Padre uno somos. Verso 38. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y yo en el Padre, porque el Padre y el Hijo uno son, es Dios mismo, hermanos. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos y para vivir correctamente. Y para vivir correctamente, ¿no? Porque seguimos escuchando ese pensamiento, esa idea, ¿no? Primero cambio, para luego llegar a los pies de Cristo, o para llegar a la iglesia. No, sin Cristo no se puede, por más que lo intente. Y habrá algunos cambios por una madurez quizás de persona, de los años, por las experiencias ganadas, pero ese cambio de carácter, como lo vimos la vez pasada, solo te lo da o solo se inicia en Cristo, en Cristo. Y hermanos, con Cristo tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos y para vivir correctamente. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Entonces ahí claramente nos deja la evidencia de poder ser salvos en Cristo y vivir correctamente en Cristo. Cuando conocemos a Jesucristo, no necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones. No vamos a buscar a Dios fuera de Cristo por medio de cultos, por medio de filosofías no bíblicas. Cristo solo tiene las respuestas para el verdadero significado de la vida. Ahí está la filosofía, sigue intentándolo y saca nueva pregunta y otra pregunta para poder responder este aspecto de la vida y este otro aspecto de la vida y este otro aspecto de la vida, ¿no es cierto? Y hay una rama de la filosofía en la psicología y otra rama en la antropología, y hay varias cosas. Y las preguntas siguen inundándose. Y por ahí se responde, pero el otro tiene otra respuesta. Y el otro también. Así que para ellos la verdad ya no es absoluta, sino relativa. Y esa es la filosofía. Sin embargo, la palabra no es filosofía. El Evangelio no es filosofía. El Evangelio es verdad absoluta. Es la verdad. Y solo Cristo puede tener esas respuestas, el verdadero significado de la vida, porque Él es ¿qué cosa? Él es vida, Él es la vida, hermanos. Es la única fuente de conocimiento y de poder para la vida cristiana. Los creyentes no necesitan ningún agregado de lo que Cristo ya ha provisto para nuestra salvación. Estamos completos en Él. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 26. Gálatas capítulo 3 versículo 26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Así es, en Cristo estamos completos, en Cristo Jesús. Y regresando al pasaje que nos revela cuáles son esas falsas enseñanzas que Pablo empieza a refutar en este pasaje central de toda la carta. Bueno, quiero aclararte, Colosenses, que tú ya estás completo en Cristo. Que no necesitas un conocimiento extra, no lo necesitas. Quiero que sepas que ya estáis circuncidados en Cristo, porque mira lo que dice el verso 11. En Él también, dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. En la circuncisión de Cristo. Entonces ahí está el pasaje o el verso que nos permite ver, quizá, hermanos, esa otra falsa enseñanza que estaba corriendo por las iglesias en esa época. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Los primeros cristianos fueron judíos. Claro, ¿se acuerdan? Ahí en el día de Pentecostés, ¿quién predicó? Fue Pedro, y les predicó a los judíos. Y esos fueron los primeros cristianos. Ellos provenían del judaísmo, y por eso no les era fácil, hermano, hacer un cambio radical de criterios. Así que según la ley, ellos instaban a los cristianos que eran gentiles, no que eran judíos, sino los cristianos que eran gentiles, a que se circuncidaran. Esos eran llamados judaizantes, ¿ya? Judaizantes. ¿Sí me siguió? ¿Sí me siguió? Los primeros cristianos eran judíos, y esto trajo un gran problema a la cristiandad en el primer siglo, porque todavía pasaron de una religión a otra religión, y con ellos trajeron costumbres, ritos, y no podían transicionar del todo el criterio del que no podían o no debían estar sin circuncisión. Así que ellos instaban a los cristianos que no eran judíos, cristianos gentiles, a que se circunciden. ¿Qué cosa es la circuncisión? Para los que no sabemos todavía, la circuncisión, hermanos, es un rito religioso en el que se corta el prepucio que cubre el glande del miembro viril. Eso es circuncisión. Para los hombres, ¿no? Para los hombres, claramente. Dios escogió la circuncisión. Dios escogió este rito. Dios escogió la circuncisión. ¿Con qué propósito? Lo hizo como señal del pacto. El pacto con Abraham y con su descendencia. Vamos a verlo. Usted necesita conocer esto. Génesis, por favor, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17, versículo 10, por favor. Génesis 17, versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti,
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hermanos, el Señor usó este rito para sencillamente hacer una señal de la promesa que Dios estaba haciendo a Abraham acerca de su descendencia, de él y su descendencia. Y usted ya sabe acerca de ese pacto, ¿verdad? Y lo hizo a propósito. Es más, hace un hincapié de su importancia en el verso 14. Y el varón incircunciso, o sea, el que no practica este rito, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, ¿qué dice? Aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Verdad? Interesante las palabras que Dios muestra aquí en la Biblia y de la importancia que le daba a este rito. Por eso es que seguro lo vemos en Hechos capítulo 15, por favor. Por eso es que vemos en Hechos capítulo 15 como ya un creyente, pero que venía del judaísmo, todavía tiene esa confusión. Mire lo que dice Hechos 15. Hechos 15, 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían, ¿qué cosa? Creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está la exigencia que hacían algunos judíos cristianos, que ya estaban imponiendo nuevas cosas para, según ellos, agradar a Dios, cumplir con la ley. Sin embargo, hermanos, Dios mismo advierte, aún en el mismo Antiguo Testamento, advierte que la señal exterior, que ese rito, que la señal exterior, sin una fe genuina y la regeneración interior, viene a ser vacía. Para quizás lo que está pensando, no, entonces hay que hacer eso porque Dios mismo lo dijo. Pero un momento, Dios mismo dijo que eso no tiene sentido si en el corazón no hay un cambio, no hay fe verdadera. Vamos a leerlo. Jeremías 9:25. Jeremías 9:25. Jeremías capítulo 9, versículo 25. Jeremías capítulo 9, versículo 25 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo, ¿qué cosa? Espera un momento, circuncidado, no dice circuncidado, y también a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿De qué? De corazón. ¿Te das cuenta de lo que quiere transmitir el Señor? Él sabía, no había israelita que no haya practicado la circuncisión. Sin embargo, les está diciendo a ellos de Israel: ustedes son incircuncisos. ¿Pero qué importa si ustedes hicieron este rito? Si su corazón no tiene la fe suficiente, si ustedes no son circuncidados de corazón, limpiados de corazón, limpios de corazón. Romanos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos capítulo 2, versículo 25. Pablo nos va a aclarar un poco más acerca de la circuncisión ya para el tiempo de la iglesia. Dice Romanos 2, 25:
pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, ¿qué cosa? Incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, dice, que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Algunos estaban medio preocupados, pastor. Tenía que circuncidarme, decía quizás por ahí. No, mi hermano. De ninguna manera. Pablo nos está ayudando, nos está aclarando. Por eso es que, por lo que dice Pablo aquí, el gran escritor de las cartas del Nuevo Testamento, en la cual la iglesia basa su doctrina, hermanos. Por eso es que vemos que la iglesia nunca en la iglesia llegó a ser la circuncisión una ordenanza. Tenemos ordenanzas para la iglesia, sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ordenanzas bíblicas? El bautismo y la Santa Cena. Amén. Lo dice la Biblia claramente. Pero la circuncisión no. Por lo que Pablo está claramente expresando y mostrando y aclarando que la circuncisión no es la exterior, sino la interior, la del corazón, la del espíritu, la que hace Cristo en nuestras vidas. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 18, dice, ¿Fue llamado alguno circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino ¿qué cosa? El guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Ahí está, hermanos. Ahí está claramente acerca de ese rito que sí se practicó claramente, ordenado para los judíos del Antiguo Testamento, claramente. Pero con la muerte de Cristo, la circuncisión ya no es necesaria. Con la muerte de Cristo, la circuncisión ya no es necesaria. Nuestra entrega a Dios está escrita, ¿qué cosa? En nuestro corazón. No con el rito exterior. No, esto no me representa que yo le pertenezco a Dios, sino lo que hay aquí adentro. Esto es lo que me da seguridad de que si yo me voy al cielo o me voy. Sí, hermano. ¿Quién tengo yo en el corazón? ¿Quién hizo esa operación? Porque alguien la tuvo que haber hecho. Porque si todavía no has operado ese corazón, sencillamente de este corazón salen los malos pensamientos, los pecados y todas las demás cosas. Y dice que la paga del pecado es muerte. ¿Quieres renovar el corazón? Cristo es el que opera. Solo Él. Por eso necesitamos de Jesús. Por esa razón necesitamos de Cristo Jesús. Entonces ahí está, implícitamente hablando, leyendo este pasaje, nos muestra lo que estaban enseñando erróneamente los
los filósofos, los judaizantes, este grupo en aquel momento. Que nadie os engañe. ¿Quiénes son esos nadie? Pues ellos, quienes enseñaban ¿qué cosa? En primer lugar, que faltaba algo más para llegar a Dios. No, estamos completos en Cristo. El que tiene a Cristo tiene a Dios, porque Cristo y el Padre uno son. Uno son. Luego nos dice por ahí otro grupo, circuncídese, ¿no? Circuncide, usted tiene que... No. Porque si la circuncisión fue algo del Antiguo Testamento, es cambiado totalmente por la muerte de Cristo, quien opera no lo exterior, sino lo interior. Y en el versículo 12, regresando a nuestro pasaje central de Colosenses capítulo 2, nos dice: sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tercer y último punto en esta mañana es que somos sepultados y resucitados en Cristo. Somos sepultados y resucitados en Cristo. El bautismo, hermanos. El bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo. Es un símbolo de la relación de un creyente con la muerte de Jesucristo. Eso es el bautismo. Realmente hemos vivido y hemos crecido en la iglesia tradicional que ni sabemos cuál es el significado del bautismo. Ya que muchos de nosotros hemos sido bautizados cuando hemos sido pequeñitos, ¿no es cierto? Quiero hacer una pregunta. A ver, adelante. Sí, está bien, con precisión. Sí. Y ahora vamos a ver lo que es el bautismo y lo que no es el bautismo, justamente. Está bien, ahora permíteme seguir el mensaje y explicar justamente eso, porque es lo que quiero decir. El bautismo, dije, no es sencillamente un símbolo, es un símbolo, lo acabo de decir. Es un símbolo de ¿qué? De la relación del creyente, del que dice ser cristiano, ¿con qué? Con la muerte de Cristo. O sea, el cristiano que se bautizó tiene en mente a Cristo muriendo en la cruz. Pues si no, no sirve de nada. O sea, si por tradición yo soy bautizado pequeñito, pero nunca, ¿qué sentido es el bautismo? Eso que me tienen agua. No tiene sentido. No tiene sentido. Eso no es. El bautismo es el símbolo de un creyente con la muerte de Cristo. Esa relación. Ahora, el bautismo con agua por sí mismo no trae ¿qué cosa? El perdón de mis pecados. El bautismo por agua no trae el perdón de mis pecados, porque ya lo sabemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién trae el perdón de pecados? Cristo. Una vez más, el bautismo por ende es un símbolo nada más. Pero permítame continuar. El bautismo con agua por sí mismo no trae perdón de los pecados, pero Pablo utiliza este rito para ayudar a explicar a los colosenses la obra del Espíritu Santo en el momento de ¿qué? De nuestra salvación, de nuestra redención. De ese momento donde tú dices: Dios, te acepto de todo corazón, entiendo todo el Evangelio, sé el Señor de mi vida. En ese momento, ya, Pablo acá en este pasaje está usando el bautismo para poder mostrarnos lo que el Espíritu Santo hizo en ese instante. Mire lo que dice, por favor, versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15 dice, o desde el 12 para poder ver el contexto: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo
de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es todo lo que sucedió en el momento de nuestra salvación. Eso es todo lo que sucedió en el momento de nuestra salvación. El Señor nos perdonó, canceló nuestras deudas en ese momento presente y aún las futuras, para que cuando nosotros tengamos pecados y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero explicar esto. Ellos entenderían bien la explicación de Pablo, porque no habría en aquella iglesia del primer siglo un cristiano que no sea, ¿qué cosa? Bautizado. No había, hermanos. Ellos entendían muy bien. Para ellos no era algo como que tú hiciste algo hoy día y te bautizas de aquí a 2 o 3 años. No había, no existía. Eso es nuestra moda. Esto es nuestra ignorancia. Porque a quien estaba hablando, todos los colosenses que estaban escuchando esa carta sabían. El bautismo, mira, cuando tú te bautizaste, que por cierto fue al día siguiente o en la misma hora, mejor dicho, sucedió todo esto. Fuiste sepultado con Cristo, moriste a tu carne y resucitaste. ¿Y resucitaste para qué? Para vivir para Cristo. No estoy exagerando, hay varios versos, voy a leerlo. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38. En aquella época no existía un creyente sin ser bautizado. No existía, hermano. Sépase esto. Si el que se llamaba creyente era bautizado. Hechos 2:38. Dice la palabra. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siguiente verso, 10:47. 10:47 nos dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Otro verso, el verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Capítulo 16 de Hechos, versículo 33. Hechos 16:33. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué cosa? Se bautizó él con todos los suyos. Otro pasaje más, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Uno y otro verso nos habla de la prisa o de lo sencillamente rápido que un creyente conocía a Jesús, que se arrepentía de su pecado y pasaba por qué? Por las aguas del bautismo. Porque al igual que la circuncisión era el símbolo o era prácticamente la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes, el bautismo es esa señal, hermano, es ese símbolo el cual tú te identificas como un creyente, que tú has entendido que Él murió por ti, por todos nosotros. Algunos no se quieren bautizar porque asumen que es un compromiso.
Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, el bautismo no es un compromiso. El bautismo no es un compromiso, sino la demostración de tu compromiso que ya hiciste el día de tu salvación. Amén. Eso es. Algunos no me bautizo porque ya cuando uno se bautiza se compromete más. No. Tranquilo, el bautismo no es eso. Tú te comprometiste con Cristo cuando aceptaste al Señor, cuando entendiste el mensaje de yo soy creyente, ahí te comprometiste. De entregar tu vida, de someter tu vida al señorío de Cristo. En ese momento, y sencillamente el bautismo es la demostración que todos sepan que soy creyente, que creí en Cristo Jesús, el dueño de todas las cosas y ahora dueño de mi vida. Eso es el bautismo. Por eso es que la gente se arrepentía, creía en Jesucristo y automáticamente se bautizaba en su nombre. En su nombre. No es un mayor compromiso, solo es el símbolo del compromiso que tú ya hiciste. Ahora, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que no se bautizan? Porque sencillamente no han entendido, probablemente no han hecho ese compromiso. Sencillamente no lo han hecho. Ellos piensan que sí, pero no lo han hecho. Al igual que un cristiano no puede no puede dejar de empezar a hacer cosas, buenas obras, porque es propio del Espíritu Santo hacer las buenas obras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Por eso es que Santiago dice, no, una fe sin obras es muerta. Las obras no nos salvan, pero son la demostración de nuestra salvación. Y la primera obra, hermano, de un creyente genuino debería ser ¿qué cosa? El bautismo. El bautismo. Esa es la evidencia, ese es el símbolo. Ese es el símbolo. Como dije, el agua vendría a ser la señal del nuevo pacto. Si la circuncisión lo fue del antiguo pacto, el bautismo viene a ser la señal del nuevo pacto. No tengas miedo a bautizar, no tengas miedo. Cristo es la plenitud, estamos completos en Él. No necesitamos hacer ni conocer algo más para llegar a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor y hagamos promesa a Él. Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque una y otra vez tú nos permites cuidar esta nueva vida. Nos instas a cuidar nuestra nueva vida, que al igual que en aquella época en los colosenses, hoy se siguen levantando nuevos pensamientos e ideologías, filosofías, que por su buen presentar podrían ser atractivas y sonar hasta inteligentes. Pero Pablo nos advierte, y es una seria advertencia, que nos cuidemos de esos engaños. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender lo que realmente tú hiciste en la cruz, o lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por nosotros, que murió por nuestros pecados, que todo fue cancelado y que la más rápida forma de agradecer ese acto es por medio del símbolo del bautismo. Gracias, Señor, porque no hay inteligencia humana mayor a la inteligencia o sabiduría que encontramos en la Biblia por medio de Jesús, por lo cual estamos completos en Él. Te agradecemos. Y no hay rito alguno, no hay obra alguna exteriormente que pueda ser agradable a tus ojos si es que no obramos primeramente en nuestro interior. No hay cosa exterior que cambie
la necesidad de transformar primero o circuncidar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser más piadosos. Ayúdanos, Señor, a ser más amorosos y perdonadores también. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue bendiciendo nuestra congregación. Es mi oración, Padre. Ahí en esa actitud de oración, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, quizá todo este tiempo has seguido buscando las cosas a tu manera, de una forma muy humana. Pero entendemos a la luz de la palabra que la búsqueda puede culminar en Cristo Jesús. Así que yo te animo a que puedas hacer una oración al Señor. Y le invites que sea el Señor de tu vida. Que le invites realmente que Él pueda operar tu corazón. Y te animes a hacerle promesa que si aún no has sido bautizado, puedas lo más pronto realizarlo. ¿Habrá alguno así? Solo levante y baje su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Amén. Padre eterno, tú ves las manos que se levantan en respuesta a tu palabra, Señor, creyendo plenamente que estamos completos en ti. Gracias, Padre. Bendice sus vidas, ayúdales en como respuesta, Señor, a cada una de sus oraciones en este tiempo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermano Filemón, por favor.